Yo tengo dos preguntas. Uno es, ¿hay estadísticas ya sobre mujeres embarazadas con COVID-19 que han recibido múltiples medicamentos durante el primer trimestre del embarazo y se ha visto, y a lo mejor es muy prematuro, si hay mayor riesgo de incidencias de efectos teratogénicos en el producto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay mayor incidencia de estados depresivos y de ansiedad en mujeres embarazadas con COVID-19? Gracias. Las pocas estadísticas que hay son muy cortas, tenemos las de Wuhan y algunas de aquí en México que hablan de 2 o 3 pacientes. Hasta ahorita ninguna se ha demostrado que haya ningún efecto teratogénico con ninguno de los fármacos que se han utilizado en forma consensuada. Como vimos en las pláticas anteriores, hay muchísimos esquemas, ninguno ha presentado datos de teratogénesis en los recién nacidos. Pero pues eso estamos empezando, en realidad están apenas empezando a nacer los primeros recién nacidos que cuyas madres tuvieron el COVID en el primer trimestre. No hay aumento de abortos y efectivamente el síndrome depresivo sí se ha aumentado muchísimo y de hecho es una de las causas por las cuales se ha aumentado el aborto terapéutico. De hecho, la diapositiva que vieron de Wuhan, los abortos que fueron por miedo precisamente al embarazo y los efectos que en esa época se desconocían completamente. Actualmente, si una paciente me preguntara si le pasa algo con el COVID y se embaraza, le tendría que decir que con los datos que tenemos actualmente no le pasaría nada, aunque se hubiera COVID en el primer trimestre y aunque hubiera que tratarla en el primer trimestre. También vimos que en la mayoría de los embarazos los síntomas no llegaron a ser graves, quizá porque la mayoría de las mujeres embarazadas pues, son relativamente jóvenes y la mayoría no tienen comorbilidad. Pero no ha habido hasta ahorita una sola muerte materna por COVID y embarazo, no así en las otras dos epidemias que hubo anteriormente del SARS-CoV, el 1, la de hace no, por 15 años, que hubo un aumento importante en la mortalidad de mujeres embarazadas. Felicidades y muchas gracias por la presentación tan completa. A mí nada más me surgió una duda ante, por ejemplo, pacientes que se embarazaron en este periodo y que están dando a luz bajo esta situación. ¿Habrá algunas medidas adicionales hospitalarias que se tengan que aplicar, ya que, por ejemplo, muchas mujeres embarazadas empiezan a desarrollar esa ansiedad, a decir, hijo, pero voy a tener que dar a luz, implica hospitalizarme, implica que tenga que estar a lo mejor algunos días ahí, entonces, en recuperación, entonces empieza a generar esa angustia de decir, pero voy a estar dentro de un hospital, entonces yo no sé si a lo mejor voy a tener contacto con algún paciente o con algún miembro del personal de salud que probablemente pudo haber estado infectado. Entonces, ¿se estarán tomando medidas adicionales, doctor, o con las medidas normales, Sí, digamos, que pueden salir? sí, Gracias. es muy interesante. De hecho, sí se están tomando medidas adicionales. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, de por sí ya habían regresado al parto en casa. Ahorita lo están haciendo con más ahínco precisamente para evitar eso. Aquí en México, pues es un poco difícil, sobre todo en medios institucionales. Ustedes saben, la paciente entra al hospital y el familiar no. En medio privado, pues es un evento social y el esposo entra a ver el nacimiento de su hijo y a veces hasta les hacemos la faramaya de vestirlos de cirujano para que corten el cordón umbilical y sientan partícipes del evento y demás. Pero pues eso con esto nos obliga a tomar otras medidas. Por ejemplo, en medios privados, si va a entrar el papá del futuro recién nacido a ver el nacimiento, pues tiene que tener una prueba COVID negativa y hay que con todos los protocolos. Esto pues en medio privado se puede hacer, en medio institucional es prácticamente imposible hacerlo y por supuesto que sí les genera mucha angustia y mucho problema. Y lo que se está haciendo, además de las medidas de aislamiento y de todas las medidas que sabemos se tienen que tomar en protección, es darlas de alta lo más rápido que se pueda del hospital.